Buenas noches, amigas, amigos. Buenas noches de viernes 6 de marzo del 2026. Un videoblog más de Acrisolándonos, con la presencia del ingeniero Saúl Conchas, jefe del staff, y de un servidor, Anastasio Conchas, presentes con ustedes y ante ustedes. Tema de hoy, bueno, el tema, la denominación como sea, pero el tema tú lo puedes fijar, amiga, amigo. ¿Cómo? Bueno, contestando, bueno, y más sencillo, contestándote una pregunta. ¿Tú crees, amiga, amigo, que hoy en día en nuestro México, en nuestro país, hay encarecimiento del costo de la vida? ¿Hay inflación? Si tú consideras que no, que en México está la economía tan estable como siempre o más estable que nunca, pues es una idea que tú tienes y muy respetable. Pero si tú consideras que hay encarecimiento, que la inflación se está volviendo una carga demasiada pesada, sobre todo pues para el ciudadano o ciudadana pues con ingresos fijos, o sea, bajo un salario, bajo un sueldo, es en donde más se carga el encarecimiento del costo de la vida, la subida de los precios. Si crees que así es, entonces bien vale la pena, bien valdría la pena que iniciáramos un ciclo. ¿Qué te parece? El ciclo intitulado, pues la inflación, que al fin y al cabo lo más seguro es que tengamos un concepto equivocado de lo que significa inflación y la estamos confundiendo con sus efectos, probablemente. Entonces, ¿qué les parece si iniciamos un ciclo, la inflación, y nos podemos basar como libro de texto en esta obra, El gobierno y la inflación, de Luis Pasos? Subtítulo: ¿Quién provoca el aumento de precios? ¿Qué les parece? Y acá en la parte inferior, otro subtítulo: ¿Cómo frenar el alza de precios? Verán ustedes que una obra de estas, así de sencilla como la redactó este señor Luis Pasos allá en 1980, esta obra, amigas, amigos, fue impresa, fue escrita por él en 1980, pero ha tenido varias reimpresiones. Aquí dice, primera edición, enero de 1980. Séptima impresión, que son ya reimpresiones, octubre de 1987. ¿Saben por qué hago esta aclaración? Porque esta frase, este título, El gobierno y la inflación, se publicó por primera vez bajo el gobierno de Miguel de la Madrid. Así que cualquier parecido, cualquier coincidencia con la actualidad, no creo le dé motivo a los simpatizantes del actual régimen
para que consideren que estamos siendo guerrilleros, que estamos atacando por hacer quedar mal a la 4T. No, este es un estudio nada más económico. La cuestión económica acompaña a la sociedad humana desde siempre. Así que nadie se sienta ofendido. Este libro, esta pequeña obra, se compone de 5 capítulos. Primero, teoría sobre la inflación. 2, las causas de la inflación. Capítulo 3, está en números arábigos, no romanos, por eso no lo señalo así. Capítulo 3, efectos sociales de la inflación. 4, diversos tipos de inflación. Y 5, la inflación en México. 1980, ¿eh? Nadie se sienta agraviado políticamente. El primer tema, el primer capítulo, teorías sobre la inflación, las tesis marxistas, las estructuralistas, la tesis que opina que el extranjero, los intermediarios y el afán de lucro son los culpables de la inflación. El aumento de los costos y los sobreprecios son los culpables. El círculo vicioso o la teoría del aumento de la demanda es la teoría monetarista. Y el otro tema, la velocidad y la inflación autogenerada. Otro, la teoría psicológica o de la escuela austriaca. Y la opinión del autor. ¿Qué es la inflación? Fíjense, les leo la entrada a las teorías sobre la inflación. El primer problema de la economía en el mundo es la tendencia general en la mayoría de los países, incluyendo los comunistas, los subdesarrollados y a los mismos industrializados, a consumir más de lo que producen y llenar la diferencia imprimiendo dinero. Lo dijo Helmut Schmidt, a la sazón en 1979, canciller de Alemania, de la República de Alemania. Las tesis marxistas dicen que la inflación es provocada porque en el sistema capitalista la acumulación de capital y la explotación de los trabajadores dan lugar al encarecimiento en el costo de la vida. Así que según los marxistas, el socialismo es la única solución duradera para evitar la inflación. Solamente instaurando el régimen socialista se podrá terminar definitivamente con los problemas inflacionarios. Luego los estructuralistas que dicen que el problema es la concentración de los grandes capitales, el desempleo, la existencia de grandes sectores marginados y la incongruencia entre lo que se produce y lo que verdaderamente necesita el pueblo. La teoría del extranjero, los intermediarios y el afán de lucro dicen que el afán de ganar más dinero hace que todos lo den más caro, los comerciantes, los industriales y los poderosos, por su afán de hacerse más y más ricos. Total, que todo se vuelve un círculo vicioso. La teoría monetarista dice que en realidad la inflación se debe a que hay demasiado dinero, demasiado dinero que imprimen los gobiernos
para satisfacer sus necesidades cada vez mayores y que como una mercancía que es el dinero, entre más hay, más barata se vuelve. Y peor aún, si no va aparejada con un aumento en la producción en general de un país. Y la teoría psicológica o de la escuela austriaca dice que psicológicamente cuando empieza a encarecerse la vida, la gente tiende a gastar más porque siente que su dinero se está devaluando y eso hace que se vuelva todavía cada vez más fuerte la inflación y el encarecimiento. Termina por hoy. ¿Qué es la inflación según Luis Pasos? Dice que la inflación se deriva cuando los gobiernos, con lo que recaudan por impuestos, empiezan a pedirle prestado. Bueno, recaudan por impuestos y no completan sus gastos para hacer obras, para mantener el aparato gubernamental y para la educación, la salud y todo ello. Entonces le piden prestado al Banco Central, el Banco Central no tiene fondos y emite moneda. Y como emiten más moneda sin apoyo de una producción nacional, hay más dinero que se abarata y se encarecen los productos, los bienes y servicios. Y luego para recuperar ese dinero, para volver a recobrar la liquidez de ese gobierno, pide prestado al Banco Mundial, al Fondo Monetario Internacional y nada más con los pagos de intereses y los abonos a capital, ahí se va ese dinero y tiene que imprimir más y por eso viene más inflación. Inflación, según el autor, es que haya más dinero del que al parejo debió haber habido con la producción industrial, agrícola y demás de un país. Entonces, la inflación es dinero de más circulando en la economía de un país a causa de un gobierno que siempre gasta más y más y que no va al parejo con la producción nacional. Más o menos por ahí va para iniciar este primer tema. Entonces, nos vemos en el próximo tema para seguir tratando de entender qué es la inflación. Poco a poco iremos viendo cómo se aclara el panorama y en la medida que el pueblo de México comprenda el fenómeno inflacionario, más difícil le va a ser a los gobiernos. Fíjense que estamos hablando a partir del gobierno de Miguel de la Madrid. Siguió Salinas, Cedillo, Fox, Calderón, Peña Nieto, Obrador y actualmente, fíjense desde cuándo viene esta explicación de el gobierno y la inflación y se deriva todo básicamente de la emisión de moneda sin tener el respaldo suficiente en el valor de la producción nacional y de sus exportaciones. Seguimos adelante, nos vemos en la próxima, esto apenas fue el inicio y en eso quedamos. Hasta la próxima, amigas, amigos.